Bien, estimados participantes del 10º Congreso Internacional y octava Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, vamos a dar inicio al segundo simposio de esta jornada. El tema del simposio 2 es Educación en Salud Integral Centrada en la Persona. Este simposio tendrá como presidentes al doctor Horacio Toro y el doctor Manuel Izaguirre. Asimismo estarán acompañando en la relatoría Yasdali González y Carlos Contreras. Permítame, antes de dar pase a los presidentes de este segundo simposio de la jornada de hoy, remarcar que el doctor Antonio Horacio Toro Ocampo es PAS presidente de la Academia Boliviana de Medicina, es PAS presidente de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, España y Portugal. Asimismo, es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y es representante de la OMS-OPS de El Salvador y Brasil. De igual manera, el doctor Manuel Hernán Izaguirre Sotomayor es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, académico asociado de la Academia Nacional de Medicina y miembro fundador de la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona y miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría. Ellos serán los encargados de dirigir este segundo simposio. Adelante, por favor, doctor Antonio Horacio Toro y doctor Manuel Hernán Izaguirre. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las autoridades de este Congreso. En primer lugar, quiero hacer votos para que la paz social y política retornen al hermano país del Perú y que podamos vivir en toda la región una democracia con armonía. Quiero agradecer, y es una honra, coparticipar con el profesor Manuel Izaguirre de Perú en la presidencia de esta mesa. Asimismo, agradezco al panel de comentaristas, académico Hernán Vildósola de la Academia Peruana de Medicina, al académico Daniel Elío Calvo de la Academia Boliviana de Medicina y a la doctora Imelda Medina de USA. Sin más, vamos a entrar directamente en temática. Todos nosotros estamos en un esfuerzo mundial y latinoamericano para aplicar en la atención clínica médica y de salud pública en general la medicina centrada en la persona. Tarea muy difícil, dados los modelos y prioridades que priman en las organizaciones de salud, seguros sociales, servicios públicos, clínicas privadas, que ven a la persona como enfermo y no la ven como una persona integral. Esto implica cambios en los paradigmas y en los modelos, y especialmente actitudes en los médicos, y surge la pregunta, ¿dónde comenzamos este cambio? ¿Dónde motivamos a los colegas médicos al cambio? Sin lugar a dudas, la formación del profesional de medicina es necesario que se involucre, y para ello las instituciones formadoras de recursos humanos y especialmente las de medicina y de salud deben actuar. Es por eso que este simposio lleva el nombre de Educación en Salud Integral Centrada en la Persona. Sin más, y con la venia del doctor Manuel Izaguirre de Perú, daremos inicio a nuestro programa. El primer tema, la primera ponencia es Perspectivas peruanas y latinoamericanas sobre educación médica centrada en la persona, a cargo del doctor Luis Podestá. El doctor Luis Podestá Gavilano, de Perú, es profesor principal y decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y es presidente del Comité Nacional de Posgrado en Salud. Tiene la palabra, profesor Luis Podestá Gavilano. Muchas gracias, doctor Horacio Toro. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación
asimismo por participar con tan distinguidos profesores que realmente resaltan este Congreso Internacional. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. No sé si lo están viendo. Perfectamente, doctor. Muy bien. En realidad, si hablamos de las perspectivas peruanas y latinoamericanas sobre educación médica centrada en la persona, yo creo que tenemos que ir más allá. Las perspectivas, en realidad, de lo que significa la educación médica a nivel mundial. La educación médica a lo largo de todos los años se basa, y básicamente la educación de la vida se basa en 4 pilares importantes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, en la cual, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con una creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. ¿Cuáles son los problemas que se han identificado en lo que significa la enseñanza del pregrado en diferentes escuelas de medicina? Un perfil de egresado que no responde a una necesidad propia del país, un plan curricular con una enseñanza predominantemente a nivel hospitalaria, con un enfoque en el daño mínimo y poco enfoque en lo que significa la parte preventiva, promocional, la escasa atención primaria de salud, poca atención comunitaria, en un sistema de enseñanza donde sigue siendo el mayor protagonista el docente, y una brecha de conocimientos entre lo que significa las ciencias básicas y clínicas, un sistema de evaluación en base al logro de conocimientos, campos clínicos reducidos, investigación formativa que se viene dando, pero no en lo que uno necesita, y lo más importante, que creo que hay una deshumanización, que es lo que se viene dando a lo largo de los últimos años. El perfil del médico, según Morán, dice que debe estar en relación al modelo sanitario del país, así como las necesidades de la sociedad. Como ustedes saben, en nuestro país, el Perú, tiene una diversidad geográfica. Tenemos costa, tenemos la zona de los Andes, la zona de la sierra, y también tenemos la Amazonía, la zona de la selva, en la cual las características son variables, diferentes, y en el cual la accesibilidad por problemas también geográficos conllevan a que, digamos, los servicios de salud no lleguen como debería llegarse a todos los lugares de nuestro país con las necesidades propias de nuestra sociedad. En la formación de pregrado, yo tomo las palabras del profesor Perales, en el cual manifiesta que la universidad del siglo XXI se equivoca en la cual si piensa que solamente vamos a utilizar a los estudiantes como unas máquinas solamente de aprender. Esta, digamos, responsabilidad académica y social de la universidad debe centrarse en el estudiante como persona y sobre todo preparándolos no solamente en lo que significa ser excelentes profesionales, sino mejores personas. Y hay un punto que sí es importante tenerlo en cuenta, en el que las facultades de medicina reciben a los estudiantes, pero no son todos iguales desde el punto de vista, no todos vienen de una misma formación. Hay muchas vulnerabilidades que se dan en el desarrollo, desde el momento quizás hasta del nacimiento, en la casa, en el entorno familiar, en la comunidad, en la escuela, antes que ingresen a una universidad.
Y esto es importante porque si no lo tomamos en cuenta y pensamos que todos ingresan a un sistema por el cual no hay diferencias desde el punto de vista que implican vulnerabilidades, esto nos lleva lógicamente a tener ciertos problemas como lo hemos visto y lo seguimos viendo en la formación de profesionales de la salud. En las competencias que tiene que tener obviamente un estudiante, hemos puesto acá un perfil al mando del tejido, tiene que tener competencias generales, sobre todo con un buen razonamiento de tipo ético y una buena comunicación oral y escrita, que esa comunicación tiene que ser lógicamente traducida en una buena relación que tiene que haber a nivel, cuando ya sea un profesional, en una buena relación médico-paciente, con mucha comunicación, competencias específicas de la facultad, en la cual la responsabilidad social y la ciudadanía tiene que jugar un papel importante también y que lleva lógicamente a ir formando a un profesional con tantas competencias generales, competencias específicas y a posteriori con competencias de una especialidad. La formación de enfoque centrada en la persona y en el desarrollo humano hay que verlo de dos puntos de vista. El punto de vista de estudiante, como excelencia académica, mejores personas y atención con humanismo, y el paciente, porque esto va a dar seguridad al paciente, esa buena relación que debe existir y de una atención personalizada. Me pregunto, ¿en qué momento hemos perdido este paso, esta relación médico-paciente que nuestros profesores de antaño nos los inculcaban? Es que la evolución tecnológica, los exámenes de ayuda al diagnóstico, que son tan ahora sofisticados, específicos, nos han llevado ahora a perder esta relación, a seguir un buen interrogatorio, una buena interrelación con el paciente y solamente a veces ser meros, digamos, solicitando solamente exámenes de ayuda al diagnóstico para tener un diagnóstico mucho más rápido, que sí, es necesario, es un complemento, pero perdemos este vínculo que nos lleva lógicamente a perder sobre todo la parte humana, que no la debemos de perder en ningún momento. Esta relación sin relación emocional nos lleva pues a solamente ver al paciente no como un individuo, sino como quizás una propia enfermedad, y a veces con las historias clínicas de tipo digitales, con una máquina, ni los vemos. Y eso conlleva pues a una, digamos, simplificación de esta relación que a nada bueno nos lleva. Es por esto de que se tiene que tener y debe de nuevamente tener que los estudiantes de alguna forma puedan lograr nuevamente esta buena relación médico-paciente dentro de un contexto sociobiológico que siempre debe de existir y que tenemos que lógicamente tratar de recuperar, y creo que con la medicina centrada en la persona podemos lograrlo de una forma bastante buena. La medicina centrada en la persona influye en todos los factores que positiva o negativamente influyen en la salud. En el paciente, no olvidarnos de los familiares, el propio médico, el personal de salud, el personal administrativo y el contexto y el ambiente. No somos islas. Los médicos y el personal de salud no somos islas. Tenemos que integrarnos. Es la única forma que... Y dentro de esto, yo creo que la educación interprofesional, ese compromiso interprofesional que debe empezar en pregrado, que muchas veces no se trabaja y que conlleva que cuando ya estemos, digamos, los médicos egresen y tengan que trabajar coordinadamente con otros personales de salud e incluso personal administrativo,
no lo hagan de la mejor manera. El educador médico trabaja en 4 dimensiones del estudiante: en el cuerpo, en la mente, en sus sentimientos y en el espíritu, que tiene que ver con ética, valores, responsabilidad y aspiraciones virtuosas, que muy bien lo describe el profesor Perales. Y el educador médico debe ser consciente de las condiciones de la sociedad en que se desempeña, en nuestro caso afectado por varias variables de pobreza, corrupción, violencia, y las instituciones de salud de alguna forma han sido, han sufrido este impacto de lo que normalmente se ha dado a nivel del entorno y que condiciona evidentemente pues ciertas situaciones que de todas maneras influencian en la educación de los profesionales de la salud, ¿no? Y esto instila 4 principios básicos en la práctica de la medicina centrada en la persona: tratar al paciente sobre todo con dignidad y respeto, estimular su participación en la toma de decisiones. Ellos deben de tomar las decisiones, también es importante, se tienen que ser considerados, comunicarles su condición clínica y opciones terapéuticas e informar claramente para que, entendiendo su situación clínica, pueda participar en el diagnóstico y toma de decisiones ajustadas a las preferencias. En realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos un perfil del médico del siglo XXI que tenga una interacción entre el desarrollo humano, formación profesional y la sociedad. Si solamente desarrolla la parte humana y la sociedad, podrá ser un profesional empático y con buenas intenciones, pero carecer de conocimientos. Si interacciona solo la formación profesional y el desarrollo humano, vamos a tener conocimientos e identidad ciudadana, vamos a tener conocimientos, pero desinterés en la sociedad. Pero si interaccionamos también solamente la forma profesional y la sociedad, vamos a dejar de lado sobre todo algo que es muy importante, que es todo el desarrollo humano que se ve también dentro de la educación preuniversitaria. De manera que este es un reto que tenemos todas las escuelas de medicina, y que creo que es importante que la formación considere estos 3 puntos importantes, estas 3 bases, que es el desarrollo humano, la formación profesional, la sociedad, dentro de los 3 pilares fundamentales que tiene una universidad, que es la parte académica, la parte de la investigación y la parte de la responsabilidad social. Muchas gracias. Los Santos de Argentina es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y es rector emérito del Instituto Universitario del Centro de Educación Médica e Investigación Médica. Tiene la palabra profesor Raúl Toro. Ante todo, quisiera expresar mi agradecimiento a la posibilidad de compartir con tan distinguidos profesionales la experiencia que he aquilatado en mis años de docencia en la universidad. Y en segundo término, quisiera también felicitar al cuerpo técnico que rápidamente ha revertido una reunión presencial que por razones de fuerza mayor no se pudo llevar a cabo, y que han llegado a consolidar esta maravilla técnica de que podamos conectarnos con toda fluidez, viéndonos, escuchando y con la posibilidad de compartir. De manera que, nuevamente, mi agradecimiento a los organizadores de las jornadas y sobre todo al personal técnico. Doctor Toro, si usted me permite, quisiera compartir la pantalla. Adelante, profesor.
Compañeros de ASPEFAM, por favor. Sí, si la pueden proyectar, por favor. Ahí estamos. Sí, no la veo. ¿No se está abriendo la presentación? Sí, si podemos pedirle a la licenciada Rita que controle. Por favor, licenciada Rita. Por favor, no estamos viendo la presentación. No, nos están pasando el programa. Queremos la presentación. Claro, sí, pueden, si podemos consultar con la licenciada, que tiene mi... Un momento, doctor, ahorita vamos a Licenciada colocar... Arrieta, por gentileza, la presentación del doctor Antonio Raúl de los Santos. Sí, un momento, doctor. Ahorita lo colocan, por favor. Sí, en este momento sí. Gracias, gracias. Doctor, por favor, les pediría que pasaran a la siguiente presentación. Tenemos un problema técnico con la presentación del doctor de los Santos. Unos minutitos nos va a tomar. Si por favor podrían continuar con la siguiente. Profesor Antonio de los Santos, entonces pasamos a... Bien, doctor Toro, espero con todo gusto. Muchas gracias por la preocupación. Gracias, profesor. Bien. Entonces, pasaremos al siguiente tema, que es lenguaje y comunicación en el cuidado de la salud centrado en la persona. No sé si está presente el académico Álvaro Rodríguez Gama. Buenos días, maestro Horacio, aquí presente. Muchas gracias. El académico doctor Álvaro Rodríguez Gama de Colombia es profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, ALANAM, presidente de la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. Es un honor compartir este simposio con tan digno profesional y académico. Tiene la palabra académico Álvaro Rodríguez Gama. Muchas gracias, maestro Horacio Toro Ocampo. Vamos a hablar sobre lenguaje y comunicación en el cuidado de la salud centrada en la persona. En esencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues el lenguaje
es nuestra forma suprema de comunicación. Muchas de las situaciones médicas y con los enfermos y las familias y la comunidad, lógicamente, giran en torno al lenguaje. Pero a lo que yo me quiero referir hoy es a la trascendencia de esto, pero a las grandes dificultades que se están presentando en ello. Hablemos un poco de las características del lenguaje de las ciencias. A diferencia del lenguaje literario, tan variado, diverso, interesante, con tantas formas y derivaciones, buscamos que el lenguaje de la ciencia sea unívoco, universal, que tenga pocos sinónimos, que tenga escasa emocionalidad. Eso tiene que ser así, porque la comunicación entre los científicos se caracteriza por la precisión y por la necesidad de manejar todos aspectos universales comunes. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues como todos conocemos, en las últimas décadas hay un crecimiento descomunal del conocimiento científico y de su lenguaje. Nunca había existido tanta información en la humanidad y en la ciencia. Brevemente, revistas científicas nuestras, en general las que precedieron a las médicas, surgieron en 1665, el Journal de los Sabios y una de filosofía, Transaction Philosophical. Las nuestras, de medicina, las más consolidadas y antiguas, en 1812 surge el New England Journal of Medicine, en 1823 el Lancet, en 1840 el British Medical Journal. Pero ya hoy en día son miles, y se está escribiendo en Ciencias de la Salud un artículo nuevo cada minuto. Piensen ustedes en eso. Es un tsunami de información. Sobrepasa ya de manera arrolladora la capacidad de lectura de cualquier persona, incluso de grupos, e incluso de evaluaciones que se puedan hacer con máquinas de inteligencia artificial. Y esto está generando una serie de dificultades en la comunicación científica y, para nuestro caso, en la comunicación médica y más específicamente en la comunicación de los médicos con los enfermos y sus familias. Voy a poner un breve ejemplo. Todos conocimos la tabla periódica de los elementos, 118 elementos químicos, y prácticamente todos tuvimos alguna dificultad en el bachillerato para aprendernos esto. Eran 118 términos. Y aun cuando le daban a uno ayuda, le decían a uno, mire, el elemento americio se llama así en honor a América, el elemento europeo se llama así en honor a Europa. Había epónimos, el elemento eistenio en honor a Einstein, el elemento novelio en honor a Nobel. Y aún así, con las ayudas teníamos dificultades para aprender esto. Sin embargo, la química se volvió química combinatoria en las últimas décadas. Y también de una utilización de recursos informáticos, digitales, electrónicos, instantáneos. Y miren lo que hemos pasado. De 118 elementos, ahora las sustancias químicas compuestas son 135 millones, clasificadas, catalogadas en el Chemical Atlas Service. Bueno, ese es uno de los ejemplos de lo que está ocurriendo en la ciencia, en todas. Yo no quiero mencionar la astrofísica, por ejemplo, que eso ya es absolutamente inasible. En todas las áreas. Nunca había existido tantos especialistas, doctores, supraespecialistas, tanta bibliografía, tantos libros, tantas investigaciones, tantos laboratorios, tantos recursos. Y esto ya sobrepasó la capacidad de comprensión y de manejo del cerebro humano. Medicina.
Recuerden ustedes la importancia de las raíces griegas y latinas, que nos permitían en nuestros años de estudio en la universidad, pues comprender muchas de las cosas, muchos de los elementos básicos de la comunicación médica. Los afijos, sufijos y prefijos le aclaraban a uno muchas cosas. Si uno sabía que hiper era superioridad, que era demasía, entonces se le aclaraba más de 300 palabras. Si uno conocía que el sufijo itis significaba inflamación, pues más de 250 palabras médicas tenían sentido. Pero ya a pesar de esas ayudas, seguía creciendo toda la información médica. Seguían apareciendo grandes cosas en la comunicación médica que nos llevó entonces a un mundo complejo de comunicaciones. Más aún, en muchas escuelas, durante varias décadas se enseñó el origen de los términos de la medicina, pero hoy en día son muchísimas más en las que no se enseña. Entonces el estudiante va de sitio en sitio aprendiendo de memoria palabras de las cuales no conoce el significado. Este es pues otro de los elementos de lo que está sucediendo. Y un solo ejemplo que todos conocemos. El caos de las siglas y abreviaturas, que tienen un sentido buenísimo para la comunicación rápida. Pero ya hemos contado más de 18.000 siglas y abreviaturas. Ahí ya no hay rapidez, ahí ya lo que es una confusión y un caos violento. Palabras que nadie reconoce, que todo el mundo dice de memoria. Pidamos una ELISA, pero realmente no tiene ni idea a qué se refiere. Otro aspecto es la primacía del inglés en la medicina, entonces por ende nos están llegando muchos términos en inglés. Y el estudiante no siempre tiene un nivel suficiente para la traducción. Esto es otra de las dificultades que hay. Bueno, me refiero finalmente a dos aspectos. En un mundo dinámico, cambiante, donde hay nuevos paradigmas, donde se discute todo, todo se rebate, todo se quiere reestructurar, todo se está rehaciendo. También han llegado estos cambios y estos clamores de la comunidad al lenguaje. Ustedes han visto cómo las mujeres, con mucha razón, porque es que han sido milenariamente segregadas, estigmatizadas, humilladas, explotadas, pues reclaman igualdad en muchas áreas, pero también en el lenguaje se está presentando ese mismo reclamo. Esto tiene también detractores. Hay personas que dicen, cuando yo digo la palabra todos, me refiero a todos y no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy queriendo decir que entonces las mujeres no están entre todos, ni nada por el estilo. Aún así, este debate cada vez es más universal y muestra los cambios que hay hoy en día en todas las sociedades. Se está pidiendo que el lenguaje sea claro. ¿Por qué? Porque es que los especialistas tenemos un lenguaje que muchas veces ni nosotros mismos entendemos. Está pidiendo que haya más acción de los traductores, de los profesores, por supuesto, de los periodistas científicos que hacen su mejor esfuerzo, y especialmente se le está pidiendo a los científicos que salgan un poco de su genialidad y se comuniquen de manera comprensible con alumnos y con la comunidad en general. ¿Y ahora qué pasa con la comunicación terapéutica? Pues miren que este es uno de los elementos esenciales, lógicamente, para la medicina centrada en la persona, pero para el ejercicio médico. Así que tenemos en esto muchos aciertos y errores, médicos que hablan muchísimo, el paciente queda agobiado de datos, médicos que no dicen nada. Hay también muchos dilemas éticos. ¿Qué le digo al paciente? ¿Qué le digo a la familia? ¿Qué callo? ¿Qué menciono?
Y hay todo un arte en la medicina que todos conocemos, que es cómo dar malas noticias en medicina. Pero la comunicación terapéutica, bien llevada, la comunicación entre el médico y su enfermo consultante, la persona que está entonces pidiendo ayuda, es absolutamente trascendental, absolutamente necesaria. Y también, como parte de este debate, miren ustedes, ¿qué es lo que pasa? Pienso yo, pues el médico cuando dice que alguien tiene una lepra, no lo está insultando, por el contrario, lo está diagnosticando y le va a ayudar. Pero ¿qué ha ocurrido con todas las palabras de la medicina? Que una vez que se salen del ámbito médico, decirle a alguien leproso, eso ya es estigmatizarlo, rechazarlo. Decirle retardado, entonces es un insulto prácticamente. Que es una persona impotente o histérica, o es un cretino, idiota o un imbécil. Estas palabras, cretino, idiota e imbécil, formaron parte de el diagnóstico en psiquiatría, el cretinismo, la idiocia y la imbecilidad, y no tenían esa connotación agresiva. Hoy en día, pues, por supuesto que la tienen. Decir que alguien es tullido, paralítico. Entonces, eso es que alguien es sifilítico. Y últimamente se discute mucho cómo sacamos la palabra demente, porque demente también se volvió agresivo. Entonces ahora hablamos de discapacidad cognitiva o deterioro cognitivo. Y en las últimas semanas hay un gran debate sobre la palabra esquizofrénica, porque igual, decir que alguien es esquizofrénico puede tener un sentido bastante agresivo. Así que termino diciendo que tenemos que mejorar la enseñanza del lenguaje en la medicina. Debemos rescatar esas cátedras de raíces griegas y latinas. Debemos enseñar el inglés médico, por lo menos a un nivel de traducción. Debemos contarle a los estudiantes que detrás de los epónimos, que se aprenden de memoria, distinción de gran positivo, gran negativo. Les pregunto ¿no? quién es gran, no tienen absolutamente ninguna idea. Entonces, que comprendan que hay una historia de la medicina que está involucrada en su lenguaje y que es interesantísima y que aclara mucho del desarrollo de la comunicación científica. Y también debemos enseñar estas cosas, cómo hablar con la persona, no en un lenguaje superior, rebuscado, complejo, científico, sino en un lenguaje comprensivo para la persona. Cómo respetar al paciente hablando con él de una manera que él entienda. Es que esa relación, que históricamente se ha llamado relación médico-paciente, es extraordinariamente importante. Ha sido la esencia de la medicina durante muchos siglos y ahora se está perdiendo. Bueno, muchas gracias, maestro Horacio Toro Campo. Ha sido un honor poder presentar estos planteamientos. Muchas gracias, doctor académico Álvaro Rodríguez Gama, por presentarnos una realidad en la comunicación y en la intercomunicación entre médicos y con las personas pacientes. Muchas gracias. Consulto. Doctor, pasamos a la siguiente. El doctor ha abandonado la sala. Estamos en contacto con él en este momento. Perfecto. Entonces pasaremos a la cuarta ponencia, que es educación y colaboración interprofesionales para el cuidado de la salud. Invitamos al profesor Tesfanikal Kiebretswit. El profesor doctor Tesfanikal Kiebretswit de Canadá es director de educación en Alberta, Canadá, y es parte del Movimiento Internacional de Medicina Centrada en la Persona. Tiene la palabra doctor Tesfanikal.
Doctor Clevi Witt, ¿está usted en sala? No, parece que no está, doctor. No está el doctor. No está presente. Entonces, veamos cómo podemos, señora María Arrieta, ver la presentación del doctor Raúl de los Santos. Sí, estamos justamente en coordinación con el doctor para que se vuelva a conectar. Un momentito, por favor. Muchas gracias. La temática que estamos viendo es fundamental para querer introducir cambios en los modelos y en los paradigmas que tenemos actualmente en muchos países de la región y a nivel del mundo. Y el tema que estamos tratando en este simposio, la educación médica, es realmente fundamental. ¿Algún comentario, doctor Manuel Izaguirre? Por favor, paso la palabra. Gracias, doctor Toro. Creo que es importantísimo el simposio que estamos abordando por varias razones. Creo que lo primero es que se está evidenciando la imperiosa necesidad de hacer una reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es posible considerar que la enseñanza solamente debe estar centrada en impartir conocimientos, que va a generar lógicamente a que los egresados puedan tener competencias profesionales excelentes, pero también se está dejando de lado la otra responsabilidad del docente de formar a aquellos médicos, aquellos profesionales que no solamente sean buenos profesionales, sino fundamentalmente sean buenas personas. Y que además creo que se debe pensar que no solamente debe valorarse la enseñanza de impartir conocimiento en las aulas pedagógicas, sino que también se tiene que tener presente que debe darse la misma importancia a aquellas actividades que tienen que ver con la formación y el desarrollo del estudiante como persona humana. Y eso creo que no es posible que solamente la universidad se concentre en la enseñanza de repartir conocimientos y no se preocupe en desarrollar a la persona del estudiante para que sea no solamente un buen profesional, sino también una buena persona. En la persona y el desarrollo humano. Y no estar centrada ni en el docente, ni en la institución educativa que busca sus objetivos, ni en la tecnología, sino fundamentalmente en la persona humana que representa el paciente. Creo que esto nos está evidenciando la enorme responsabilidad que tenemos los docentes en la formación de los futuros médicos o profesionales de la salud que la sociedad está demandando para enfrentar los retos que la situación actual nos demanda. Creo que eso es en síntesis la importancia de este simposio 2 que estamos desarrollando en este momento, doctor Toro. Eso es lo que podría yo aportar esta mañana. Gracias, doctor Manuel Izaguirre. Aprovechando que estamos con tiempo, dejamos entonces abierto para comentarios en general. Si es que hay algún colega que desea hacer algún comentario sobre la temática. Consultamos. Señora María Arrieta, no está todavía. Ya tenemos el PPT, doctor. El doctor se está conectando en este momento, me indica. Excelente, excelente. Muchas gracias. Si es que hay algún comentario más en torno al tema. Muy bien, démonos unos segundos entonces para esperar el contacto del doctor Antonio Raúl de los Santos. Mientras llega el doctor de los Santos, quería comentar algo. Mi nombre es Elvia Velázquez, de Colombia.
y estoy con el movimiento de medicina centrada en la persona a través de la sección de clasificación y diagnóstico de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. Y es que... Adelante, Elia. Mucho gusto. Adelante, sí, por favor. Gracias. Es comentar en la educación médica la importancia de que la educación médica realmente está planeada para hombres. Y realmente, pues aunque las mujeres van adquiriendo cada vez más espacio, en los próximos decenios, ya en la mayor parte de facultades de medicina, el mayor porcentaje de ingresos a los primeros años de medicina son mujeres. Entonces, había un fenómeno de feminización de la medicina en los cuales en muchas facultades de medicina ya hay mayor número de mujeres que de hombres. En muchos países ya también existen, por ejemplo, en los países en Rusia y en países soviéticos. Entonces, la medicina pues va a necesitar una serie de cambios de acuerdo con esta nueva perfil de personas que asisten a las facultades de medicina. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Muy amable. Seguimos esperando al doctor Antonio Raúl de los Santos de Argentina. Ya lo tenemos en la sala, doctor. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos a invitar una vez más al académico doctor Antonio Raúl de los Santos de Argentina, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y es rector emérito del Instituto Universitario del Centro de Educación Médica e Investigación Médica. Doctor de los Santos, tiene la palabra. Creo que no está presente. Señora Mari, parece que el doctor de los Santos no se encuentra en la sala. No se encuentra en la sala. No la escuchamos, se lo tenemos ahorita en el teléfono, ya entró a la sala, un momento. Ah, ya, esperamos unos instantes entonces. Sí, cómo no, con todo gusto. Parece que estamos con dificultades en la comunicación del doctor de los Santos. Tiene la palabra, doctor Salón. Muchísimas gracias, doctor Torres. La verdad bueno, la ponencia que escuchamos al profesor Rodríguez antes y el tema es sumamente importante, ¿no? O sea, si uno piensa de la influencia en realidad transformativa de la educación médica, ¿no? Que es algo tan importante. Yo creo hay varias universidades que han adoptado como person-centered approach para su programa educativo, como hay una universidad en España, se llama La Victoria, ¿no?
y también 2 universidades nuevas, escuelas de medicina en Inglaterra. Será sumamente interesante ver cómo han aplicado los currículum, ¿no? Porque estoy de acuerdo del profesor poniente diciendo que en realidad necesitamos una reingeniería, ¿no? de la educación médica, que no solamente imparte información, que es obviamente crucial, ¿no? Pero también que imparte la educación o sea, formando los doctores de manera que pueden aplicar la medicina centrada en la persona como lo estamos explicando, ¿no? Efectivamente, tradicionalmente siempre ha habido un divorcio entre las instituciones formadoras de recursos humanos y las instituciones empleadoras de los recursos humanos. Nosotros, como un grupo, estamos promoviendo esto a nivel mundial y en las diferentes regiones del mundo, este cambio de paradigma, pues no podemos quedarnos única y exclusivamente centrados a nivel de los servicios de salud o en los sistemas sanitarios, sino que esto tiene que ir mucho más allá desde la formación de los recursos humanos, no solamente médicos, sino de las diferentes especialidades en salud. Creo que el tema que estamos tocando es un tema por demás importante. Y ya tenemos en sala al doctor Antonio de los Santos, y ya lo hemos presentado debidamente, académico doctor Antonio Raúl de los Santos, así que, salvadas las circunstancias, le damos la palabra para que nos deleite con su conferencia. Gracias, doctor. Y además reitero mi agradecimiento al personal técnico que ha hecho un milagro recién de conectar esta cosa que parecía insoluble. En realidad, lo que yo voy a decir se apoya mucho en lo que dijo el doctor Podestá y lo que dijeron en la reunión previa, en el simposio previo, porque todos estamos convergiendo en un punto que es de la formación del médico desde que ingresa a la facultad hasta que llega a tener un título habilitante. Y creo que el título habilitante no es solamente aprobar la última materia, sino forjarse en la experiencia clínica, es decir, atención de paciente todos los días con responsabilidad personal, que es explícitamente negada al estudiante por la ley, que le impide tomar medidas, hacer actos médicos, si no está supervisado directamente por un profesional tutor. La siguiente, por favor. La imagen siguiente dice que esto parece una cosa un poco obvia por lo que dice y obvio por lo que se oyó antes, pero conviene repetirlo, que la esencia reside en el encuentro de personas, no computadoras, no máquinas de inteligencia artificial, con roles de paciente y de médico, que a veces son intercambiables, porque también está el problema de los médicos como pacientes, la exposición del doctor Cruzet, pero ambos con cuerpo, psiquis y espíritu inmersos en una sociedad determinada. Es decir, que esto que parece muy elemental, curiosamente las facultades de medicina, las carreras clásicas de medicina, por suerte algunas ahora están modificándose, parecen ignorarlo y actúan en sentido contrario, a contracorriente. La siguiente, por favor. Los pacientes desean ser tratados como personas, que es lo que son, y no solo como portadores de enfermedades. Las facultades de medicina forman a los estudiantes para tratar de encontrar la enfermedad, detectar la enfermedad. Se desconciertan cuando no hay enfermedad y tienen que actuar, tienen que ejercer su profesión sin una enfermedad con nombre, apellido, etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y en ese caso hay un cierto desconcierto, sobre todo en los médicos que no tienen una formación clínica en el sentido de que está hecha junto al paciente, acostado o sentado en un consultorio, pero considerado como persona integral. La siguiente, por favor. Es esto que decíamos recién, son las dimensiones del hombre, una dimensión física, que es la más obvia, la que más se enseña en las facultades de medicina,
una psicológica que se enseña al final de la carrera, en una materia que se da rápidamente y que ya fue descrito el poco tiempo que se asigna al aspecto psicológico, tanto en lo formativo, diagnóstico, como en lo terapéutico, y una dimensión espiritual que en algunos casos es taxativamente inhibida, es decir, es como si se negara, como si el paciente no pudiera venir a la consulta con su carga espiritual, con sus convicciones, y que la ciencia médica, dicha en forma peyorativa, entre comillas, rechazara esa dimensión. Y todas estas tres dimensiones en un ambiente que engloba al hombre y que hace que sean absolutamente distintas cuando las circunstancias varían. La siguiente, por favor. Entonces, las tareas de los médicos son simples y complejas, porque dice establecer lazos afectivos, la comunicación verbal, que es importante, pero que es subordinada a la comunicación no verbal. La verbal no siempre se da, la no verbal siempre se da. Es decir, el médico con su actitud, con su posición, con su gesto, con su mano cálida en el hombro del paciente, está diciendo mucho que muchas palabras de un largo discurso. Y esto requiere naturalmente el conocimiento de la condición humana. Hay que entender a la persona con la que nos encontramos, sabiendo que es un diálogo de persona a persona. La empatía, yendo al griego, es sufrir con el otro, tener la posibilidad de entenderlo y acompañarlo en su pena, respetando su preocupación y no minimizándola cuando uno considera que es un trastorno poco significativo para los libros de patología que estudiamos en la carrera. Y lo más importante es este aspecto de la comprensión integral de la persona en todos los casos, aún en un resfrío, sobre todo en épocas de pandemia, donde un resfrío podía ser el embajador de una enfermedad por el COVID. De manera que este es un ejemplo tomado de la realidad, donde es fundamental la comprensión integral de la persona en toda situación médico-paciente. La siguiente son los periodos de la vida que están enunciados en la propuesta del título de esta presentación. Y en cada momento el médico tiene que tener una disposición particular de su ánimo y además un conocimiento particular. La vida empieza con el niño por nacer, en esos primeros 1000 días que de tanto se habla y que son determinantes muchas veces en el futuro de esa criatura. Es sabido que un mal tratamiento de la mujer embarazada, la exposición a alcohol y tabaco, la mala nutrición, la falta de reposo o ejercicios violentos que pueden dañar al fruto del embarazo, pueden dañar al niño aún antes de nacer. La infancia, naturalmente, es una etapa muy plástica en la que se define la vida. La adolescencia, el pasaje de la infancia a la adultez, que está disputada y a veces abandonada por pediatras y por clínicos, es una situación muy especial, donde no solamente tenemos problemas de tipo biológico, el crecimiento, el desarrollo de la actividad sexual, la posibilidad de procrear, sino también los cambios psicológicos, los cambios sociales, que deben ser conocidos y estudiados particularmente, mucho más allá de lo que hacen los programas de pediatría de nuestras facultades de medicina. En la adultez, la madurez y sobre todo la senectud, es importante saber qué se debe hacer y sobre todo qué es lo que no se debe hacer. No es lo mismo un planteo clínico en un adulto joven o en un adolescente o un posadolescente que en un paciente que ha cumplido su ciclo vital y que se encuentra al final de la vida biológica. De manera que cada una de estas etapas requiere una ponderación en la formación médica, una ponderación en el enfoque del médico asistencial y sobre todo una capacitación especial. Estas aptitudes no se adquieren en forma mágica, se adquieren pensando, estudiando y sobre todo compartiendo con otros colegas en eso que es tan bueno que tiene nuestra profesión, que es la interacción entre profesionales. La siguiente. El médico debe tener un conocimiento detallado de las enfermedades comunes, debe pensar alternativas, no es cuestión de que todo se cierre en 4 diagnósticos, hay que tener también noción de que existen las enfermedades raras, la adopción de la visión biopsicosocial, y además este punto es sumamente importante porque los pacientes vienen
Muchas veces vienen con motivos amistosos, con motivos de asesoramiento, sin ningún padecimiento y sin ninguna queja, pero en general el médico se lo piensa con su guardapolvo blanco y su estetoscopio, enfrentando enfermedades y padecimientos. Y el idioma castellano, que es tan rico, no distingue bien qué quiere decir enfermedad cuando se refiere a un sistema o un dispositivo determinado, que es una abstracción, y la enfermedad como un daño del conjunto de la persona, que muchas veces se expresa por un padecimiento. Y esto se puede mostrar en la siguiente. Tenemos libros que se dedican a las enfermedades del corazón, del pulmón, incluso libros dedicados a procedimientos diagnósticos, que donde los pacientes no aparecen, acá no hay personas, acá hay máquinas. Esto es para estudio de diseases, de enfermedades, no hay individuos completos. En cambio, en la siguiente, están los ejemplos de las illnesses, que ahí los ingleses en su rico lenguaje nos ganan a los castellanos, porque el padecimiento que puede tener esta chica con vitiligo, que lleva su enfermedad como tarjeta de presentación a donde vaya. Esta gordita de Botero que seguramente debe sufrir por no tener una estampa más estilizada. Y este señor que no trasunta nada en sus facies, pero que debe tener algún problema, alguna cosa que lo conflictúa, alguna cosa que le preocupa. Todas estas son ejemplos de illnesses que debe el médico discriminar claramente. Si viene un señor y no cuenta nada especial con ese rostro, y el médico en un interrogatorio muy rápido, dadas las circunstancias habituales de la atención médica, no encuentra una enfermedad, no encuentra una disease, es probable que lo mande de vuelta con alguna indicación de vitaminas o de cualquier medicación intrascendente, sin haber dado en el núcleo de la problemática que trajo al paciente a la consulta. La siguiente. Este es un aforismo que de tan antiguo y tan remanido tiene varios autores, o por lo menos se les imputa a varios autores. Es probable que el que tenga la prioridad por su antigüedad y por su prestigio sea Hipócrates, que decía curar cuando se puede, aliviar a veces y acompañar siempre. Y esto probablemente tenga también la jerarquía de la opinión de Hipócrates, porque era un momento en que su arsenal diagnóstico y terapéutico era menguado, y no por ello dejaba de aliviar y de acompañar. Adelante. Entonces, ¿cuál es la tarea de los doctores? La educación de los pacientes y de la población. Y puse intencionalmente doctores, entre comillas, y no médicos, porque nuestra profesión, remontándonos a la etiología de la palabra doctor, de docere, tiene esencialmente la tarea intrínseca de enseñar. Los médicos debemos enseñar lo que sabemos, lo que conocemos por nuestra profesión y lo que conocemos por nuestra vida vivida. De manera que somos necesariamente doctores que enseñan, educan a los pacientes y a la población en general. A los pacientes en casos individuales y a la población cuando estamos hablando de grupos o de comunidades. Y entonces la tarea del médico se puede simplificar en el enunciado, pero está muy arduamente estructurada en la carrera. La carrera del médico está armada para ir a contracorriente lo que acabamos de decir. El estudiante, lleno de deseos de ayudar al semejante, ingresa a la facultad, imbuido de solidaridad, de altruismo, y se encuentra con los cuerpos formalizados de anatomía o las piezas, los preparados anatómicos microscópicos de histología, que en realidad son lo contrario, porque en vez de ver personas, ven pedacitos de personas o procesos de personas, y con una tarea sumamente ardua, donde no tienen la posibilidad de traspolar lo que están aprendiendo en anatomía y en histología a la clínica, que es seguramente la motivación que los movió a anotarse en la Facultad de Medicina. Cuando siguen la carrera y completan la formación del ciclo biomédico, pareciera que hubiera un surco, una grieta difícil de cruzar al ingresar al ciclo clínico, porque en el ciclo clínico los conocimientos biomédicos están un poco olvidados, los clínicos no tienen el exquisito dominio de los conocimientos de los histólogos, de los bioquímicos, de los biofísicos, y el estudiante encuentra que muchas de las cosas que aprendió en el ciclo biomédico son inútiles o son poco aplicadas en el ciclo clínico. Progresando en el ciclo clínico, la disociación de la
persona, del estudiante, progresa todavía más, porque no ya ve personas, sino que ve individuos, aparatos que están enfermos, que están descompuestos y que hay que arreglarlos. Y que esos aparatos se arreglan en especialidades. Y es así como tienen ginecología, tienen urología, tienen otorrinolaringología, donde ven pedacitos de pacientes y no pacientes integrales. ¿Cuál es la solución de esta situación que yo la cuento un poco jocosamente, pero que es dramática? Una solución es la integración básico-clínica, es decir, que los alumnos vean desde el primer día de la práctica en las salas de anatomía y los laboratorios de histología, que vean cómo se aplican esos conocimientos a seres, a individuos, a semejantes completos. Es decir, que se integren los conocimientos básicos en individuos completos, con mente, cuerpo y espíritu. Quizás sea más laborioso, pero es mucho más fructífero y además muy próximo a la realidad, mucho más razonable que lo que se está haciendo hasta ahora. Y el instrumento, una vez que el alumno aprueba todas las materias y le dan un diploma de médico, digo diploma de médico y no el título de médico, porque el título de médico con mayúscula se adquiere con la práctica, con la elaboración de los conocimientos, con las actitudes, y por ahora la mejor forma de que esa instrucción más o menos teórica de la carrera de medicina se estructure, coagule en algo positivo, en algo que sea mandante en la actitud de los médicos, creo que eso lo dan las residencias. Y hago una ferviente apología de la conveniencia y necesidad de que todos los médicos graduados pasen por una residencia. Buena o mala. Si la residencia es buena, mejor. Si es mala, para el caso van a aprender, porque el que enseña en la residencia es el paciente y además es la responsabilidad médica con la que el alumno enfrenta los problemas de sus pacientes. Y por último, la última diapositiva, por favor, la próxima. La actitud siempre hay que tener de medicina preventiva y promoción de la salud, ya sea tomando la presión sistemáticamente, sabiendo que la pandemia no es solamente del COVID, sino de la hipertensión arterial, con el agravante de que la hipertensión se puede tratar y se puede cancelar su efecto, el control del peso, la talla adecuada, el crecimiento de los niños y los perímetros indicados para establecer las obesidades mórbidas, y los exámenes de laboratorio de rutina, las cosas elementales para saber si el paciente es un dislipidémico desde joven o un diabético desde joven y si lo puede tratar y prevenir las complicaciones degenerativas. Por último, esta figurita que tiene que ver no con lo médico estrictamente, porque la medicina es demasiado pequeña para ver con todos los problemas de salud, y es la promoción de la medicina preventiva a través del ejercicio, de la dieta saludable, de las buenas relaciones interpersonales y de todo aquello que sirva para tener una mejor calidad de vida y de salud. Por último, una palabra conciliadora con la tecnología. La tecnología ha permitido solucionar problemas realmente extraordinarios que no hace muchos años eran insolubles. Lo que pasa es que, como todas las cosas, cuando uno tiene un martillo, el martillo puede usarlo para bien o para mal, un revólver para bien o para mal. Cuando el exceso de la tecnología reemplaza al pensamiento, al enfrentarse al paciente, al ofrecerse al paciente empáticamente y a utilizar los métodos habituales, corrientes del diagnóstico y del tratamiento, en ese caso la tecnología es un adversario. Cuando la tecnología ayuda, cuando coadyuva, la tecnología es un arma más que hay que aprender a utilizar, como aprendimos a utilizar la ecografía, que ya forma parte, o la electrocardiografía, que forman parte de la rutina práctica de un médico. Y por último, para concluir esta presentación, quisiera decir que esto es posible, es factible, es necesario y es imprescindible, porque junto con grandes cantidades de individuos, de personas que tienen estos recursos que estoy señalando, hay legiones que no tienen ni la más mínima asistencia médica, la más mínima posibilidad de contactar con un médico, en cuyo caso se viola groseramente el principio de igualdad que todos los humanos tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor de los Santos. Muchísimas gracias por su tema. Voy a pasar la palabra al doctor Manuel Izaguirre para que pueda coordinar el panel de comentarios que estará dado por los académicos Hernán Vildósola, Daniel Elío Calvo y la doctora Imelda Merino. Tiene la palabra, doctor Izaguirre. Gracias, doctor Toro. Solamente le voy a pedir, por favor, que mencione, no tengo a disposición el resumen de su hoja de vida de los comentaristas. Con todo gusto. El primer comentarista que va a intervenir es el doctor Hernán Vildósola. Muy bien, el doctor Hernán Vildósola de Perú, académico, presidente de la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona, ex decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y líder y pionero en la medicina centrada en Perú, junto con otros colegas. Gracias, gracias, doctor. Tiene usted la palabra, doctor Vildósola. Muy buenos días. Gracias, doctor Izaguirre. Gracias, doctor Horacio Toro, por su presentación. En realidad, como en los 8 o 7 anteriores jornadas latinoamericanas, uno se llena de una cantidad increíble de conocimientos y se enriquece cada vez más. Pero al mismo tiempo, uno siente un poco esa pequeña como frustración de que tenemos tan convencidos estamos los que estamos ahora en este evento de la importancia y la trascendencia de la medicina centrada en la persona para reconquistar, rescatar el acto médico en todo su esplendor, en toda su riqueza humana. Y nos encontramos con un gran problema. El doctor Podestá hizo un recuento de las virtudes y los defectos que tiene la formación médica real en nuestra facultad y probablemente en la mayoría de los países latinoamericanos, que se centra fundamentalmente en la enfermedad, ¿no es cierto? Pero yo quisiera hacer a manera de sugerencia, ya no voy a insistir en los detalles de las deficiencias y las virtudes, pero voy a hacer una pequeña sugerencia a modo de comentario. Gracias a Dios tenemos ahora una asociación latinoamericana de facultades de medicina. Es un órgano, digamos, un colectivo de gran potencia, de gran poder, para que las autoridades políticas, que son las que tienen que tomar las decisiones sobre los sistemas de salud. El gran problema que tiene la medicina centrada en la persona, y eso lo hemos experimentado todos los que estamos en un hospital o hemos estado en un hospital, es que el tiempo no nos impide desarrollar todo lo que, la riqueza y toda la profundidad que se ha hablado hoy día y que estamos 100% de acuerdo. Entonces yo me permitiría sugerir al doctor Luis Podestá, que es el decano de nuestra facultad y además presidente de ASPEFAN, de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, en este momento, generar un debate dentro de ese colectivo latinoamericano para que a nivel colectivo, a nivel latinoamericano, como facultades de medicina, tomen una decisión de que se aplique o por lo menos se intente modificar curricularmente la enseñanza de la medicina, pero con la participación de las autoridades de salud para que puedan comprender lo importante que es la atención de la medicina centrada en la persona. Yo tengo el resumen del doctor de los Santos y me pareció extraordinario la primera frase que él pone en su resumen. Y lo voy a leer para que no me pueda equivocar. Dice, Dice, la práctica de la medicina presenta hoy llamativas contradicciones. Junto a multitudes que carecen de atención médica, muchas personas que cuentan con ese recurso se sienten insatisfechas. Los médicos, confundidos en cuanto a comprender las razones de las quejas de sus pacientes, no encuentran alegría en sus tareas habituales. Y dice también, una posible explicación reside en la incongruencia entre lo que los pacientes esperan y lo que los médicos han aprendido en sus años de facultad. Pero no solamente lo que han aprendido en sus años de facultad, también es en que tienen como una especie de grillete asistencial el tiempo para poder atender a los pacientes, ¿no es cierto?
Y ese es un problema que hay que enfrentarlo, porque si no, en la 9ª Jornada Latinoamericana de Medicina Central en la Persona, seguiremos nosotros enriqueciéndonos con más conceptos, con más profundidad, etcétera. Pero no avanzamos, porque el sistema está bloqueando esta maravillosa idea. Con respecto a la presentación del doctor Álvaro Rodríguez, ya no me extraña pues, la genialidad y la magistral de sus conferencias, porque en las muchas que hemos tenido la oportunidad de compartir en estas jornadas latinoamericanas, él siempre nos ha dado un avance en lo que se refiere al lenguaje. Y aquí quiero recordar una cosa de Heráclito hace muchos siglos, dijo, lo único estable es el cambio. Lo que no imaginó Heráclito fue que el cambio ahora es a una velocidad vertiginosa. Y entonces el académico extraordinario que es Álvaro Rodríguez usa una palabra que me ha impresionado porque dice que el avance, digamos, del lenguaje en la terminología médica es descomunal. Es un término realmente fortísimo que expresa además la verdad. Yo mismo, cada rato me encuentro con pacientes que me preguntan por un término que han leído en internet y les confieso que me ponen en una dificultad, porque es un término nuevo que leyeron y quieren que yo les explique qué significa eso. Y a veces no sé, pues, porque tan rápido están incorporándose nuevos términos. Entonces, es indispensable, como dice el mismo doctor Rodríguez, que debemos incrementar la enseñanza del lenguaje de la medicina, incluyendo el inevitable campo de los epónimos y de la comunicación terapéutica, para que de esa manera, dice él, el personal de salud se comunique mejor entre sí, entre las diferentes especialidades, y además con los pacientes. Entonces, pues, tenemos varias tareas que tenemos que poner mucha fuerza como organización y como creyentes firmes, ¿no es cierto?, y completamente transparentes de que este paradigma de medicina centrada en la persona, empezar a ver a los pacientes no como un órgano enfermo que camina, no, empezamos a ver a los pacientes como personas que sufren, que tienen sentimientos, que tienen problemas, etcétera, y de esa manera, cuando entendemos eso, nosotros somos capaces de ayudar más. Y todas las cualidades de los médicos resurgirán, porque este es el que estudia medicina, en la inmensa mayoría de los casos lo hace verdaderamente por vocación, porque quiere servir. La medicina es un verdadero apostolado, siempre lo ha sido, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es una profesión eminentemente de servicio. Y para poder cumplir esa misión de servicio, es que hay que tratar a las personas, porque primero, antes de ser enfermos, son personas. Y las personas no solamente tienen un órgano enfermo. Yo creo, con toda sinceridad, y soy un convencido de eso, y hablo con mucha pasión, porque yo creo firmemente en la medicina centrada en las personas, y trato de aplicarlo en mi consulta particular, haciendo todos los esfuerzos posibles de todo lo que voy aprendiendo en estos años, pero cuando te vas a la realidad hospitalaria, por ejemplo, te enfrentas con una barrera que es incomprendida por las autoridades y perversa desde el punto del sistema. Te dicen, tienes que ver 5 o 6 pacientes por hora. Explíquenme cómo hago en 10 minutos para poder, como lo ha recomendado el doctor Santos con absoluta realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hago en esos 10 minutos que me dan para poder yo educar al paciente, para poder enterarme de su vida, de su sufrimiento, de su, etcétera, de su espiritualidad, de todo lo que tiene un ser humano? De verdad que es bien difícil, bien difícil. Por eso, queridos colegas, amigos, amigas, que les gusta este nuevo paradigma de la atención médica, juntémonos todos en una sola idea de hacer que no solamente modifiquemos la currícula en las facultades, porque lo cual no es tan difícil de hacer, finalmente. Efforts to improve patient safety and quality care are often hampered, are often jeopardized by barriers in communication between the different professional groups. Tesfa, excuse me, could you amplify your slides
by putting the theater option. Is that better? Perfect. Very nice. Yes, thank you. Thank you. Okay. So our efforts as professionals are often in jeopardy, are often endangered by lack or barriers in communication between the different professional groups. A key prerequisite is interprofessional education. In other words, at some point in our clinical experience, that we need to bring the professions together to learn together so that they learn how to work together. This doesn't, of course, mean doctors and nurses, for example, have to sit together for the duration of their training. But the proposal is that at some point in their training, they should be able to take some core courses that would really enable them to intermingle, learn from each other, and learn together. The pharmacist doesn't replace the nurse or the physician, and so on. They share responsibility for problem solving, for identifying the problems, and for solving the problems through a combined or a joint decision making. Collaborative practice increases awareness of team members' knowledge and skills, leading to continued improvement in decision making. Often there is lack of proper understanding of the level of competence of the education of each other. And so that's why there is often misunderstanding. And so effective communication facilitates this information sharing and decision making for better patient outcomes. Interdisciplinary approach combines joint effort with a common goal from all disciplines involved. In other words, each professional group contributes to the whole, to the team. And this pooling, this bringing together of specialized services leads to integrated interventions, not to fragmentation, but really integrated services. We know we live in over-specialized era where often the patient is seen as an organ or as part of an organ. And so interprofessional care really brings the whole picture, looks at the patient as a whole, which is really the whole mission of person-centered care. Communication and collaboration do not always occur in clinical settings. That's why we have to train our health professionals, because this is not natural to many of us. That's why to really train them to be sensitive to each other's specialties and competencies. Social, relational, and organizational structures contribute to communication failures that can contribute to adverse clinical events and outcomes. Again, that's why we need to train the different health professionals in proper communication, in proper organizational structures that enhance patient outcomes. What are some of the barriers? Obviously, there are some barriers. Some of them include additional time. Some of it is perceived. It's not really real, but perceived loss of autonomy. Some of the professionals might feel that collaborating with other professionals will impinge or interfere on their autonomy. Lack of confidence or trust in decisions of others. Again, this comes from lack of understanding of what each profession can bring to the table. Because we do not take any courses together, there isn't a proper understanding of what each profession can bring or what each profession has competencies and in what areas. Clashing perceptions, territorialism, hierarchy. I am up, you are down. Whereas in team approach, that's not really
the approach that, or the concept that we like to see. It's really a flat organization. Obviously, it has to have a permanent leader. Lack of hierarchy does not mean that there is no recognizable leader. There has to be a leader, because a team without a leader is just a group of people, a group of professionals. It's not a team. There is lack of awareness of the education, knowledge, and the skills of other disciplines. In other words, the nurse knows that the doctor has the capacity to diagnose, to treat, but does the doctor, for example, know the competency of the nurse? What level of understanding the nurse can bring to the team? Most of these barriers can be overcome with an open attitude, mutual respect, and trust. And as we said earlier, interprofessional education at some point really will take us upstream and provide an upstream solution to the problems. Now, what happens if there is poor interprofessional collaboration, if we do not collaborate in managing patient care? There is a lack of critical information, obviously. In other words, each profession guards the information or the knowledge that they know. They don't share it. There is misrepresentation, unclear orders, for example, over the telephone. If the nurse feels unsure or almost overwhelmed to talk to a physician, then there might be a breakdown in communication. And this might lead to wrong treatments, for example. And what are some of the consequences? Then medication errors, we know, is a serious problem, global serious problem. Delayed treatment, because proper information has not been shared in timely manner. Misdiagnosis, patient injury, or death. And what are some of the benefits? Obviously, if interprofessional collaboration did not have benefits, we wouldn't speak in its favor. We wouldn't advocate for it. So some of the benefits include improved information flow among the team members, better patient outcomes, for example, shorter hospital stay, better wound healing, early discharge, less likely for readmission, let's say after discharge, and so on. Improved patient safety, unlikely that patient will suffer medication errors, for example. And the benefit also to the staff, to the team, that it will enhance their morale, because we have done it all, and we have really improved patient care by working together. Increased patient and family satisfaction. They know that a team of different health professionals is taking care of their loved one. Decreased length of hospital stay. We have a short presentation here, doesn't allow us to go into depth, but interprofessional collaboration reduces hospital stay, for example. It encourages collaboration, fosters teamwork, and helps prevent errors, medical errors. And there is lots of research in this area. And so in conclusion, interprofessional collaboration and communication is key to patient safety. And we know no single health provider can meet all patients' needs, especially in this era of chronic conditions and comorbid conditions, where we have 3-4 conditions in one person. Interprofessional communication enhances collaboration,
and it helps prevent medical errors, a very important outcome. Healthcare organizations need to offer a safe practice environment with programs that foster interprofessional collaboration and communication in order to improve patient outcomes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Henry Witt. Paso la palabra al doctor Izaguirre para continuar con el panel. Gracias, doctor Toro. Vamos a continuar con el comentario de doctor Daniel Elio Calvo de Bolivia. ¿Podría leer su hoja de vida? Claro que sí. El académico doctor Daniel Elio Calvo Orozco de Bolivia es docente emérito y de posgrado de la Facultad de Medicina en la ciudad de La Paz, Universidad Mayor de San Andrés. Miembro de número y paz presidente de la Academia Boliviana de Medicina, miembro de la Academia Boliviana de Historia de la Medicina y secretario alterno de la ALANAM. Tiene la palabra académico doctor Daniel Elio Calvo. Buenos días. Un saludo respetuoso a todos los organizadores y asistentes a este importante congreso. Los expositores han tratado temas muy amplios, muy interrelacionados entre sí. Yo me voy a permitir hacer algunas reflexiones que han motivado tan excelentes intervenciones. Primero, en relación al trabajo del profesor Antonio de los Santos, que ha enfrentado y superado los problemas de la tecnología, se han considerado los aspectos relacionados con el avance de la ciencia y de la tecnología del siglo XIX, del siglo XX sobre todo, y lo que ya tenemos del siglo XXI. Todos estos adelantos han sido inicialmente motivo de gran esperanza para la humanidad, porque se ha pensado que iban a mejorar las condiciones de vida. Pero lo que ahora estamos viviendo no siempre atestigua que. Así se dice que la ciencia ha perdido la inocencia con Hiroshima y la medicina ha perdido la inocencia con Auschwitz. Entonces, el avance de la ciencia y de la tecnología no siempre han sido tan positivos. Sin embargo, hay que recordar que toda esta corriente actual tiene sus bases ya por el siglo XIX con el positivismo de Auguste Comte, que inclusive puso a la ciencia como una deidad. Y esta veneración por la ciencia fue ratificada en el siglo XX por el neopositivismo del Círculo de Viena. La medicina, la educación médica, está muy enraizada en lo que es el positivismo y el neopositivismo. Es así que el informe Flexner del 1920 de Estados Unidos ha planteado el sistema de educación que actualmente rige en el mundo entero. ¿Por qué? Se inició en Estados Unidos, pero el sistema de educación y de la práctica médica se basan en el informe Flexner. Esta tendencia es muy orientada hacia el cientificismo. Luego ha habido una proliferación de especialidades y subespecialidades. ¿Y esto qué ha motivado? Que ya en las mallas curriculares de las escuelas, facultades de medicina, ya no hay espacio para las materias humanísticas. Ya los 24 horas del día no alcanzan para todas las materias preclínicas, clínicas, con todas las especialidades y subespecialidades. Entonces han ido suprimiendo lo que en algún momento hubieran materias humanistas, como historia de la medicina, ética y bioética. En conjunto, entonces, se ha producido una deshumanización de la medicina. Hay una crítica muy grande de los pacientes que se quejan de la manera en que son atendidos por los pacientes. Y actualmente hay dos tendencias: el modelo biomédico estrictamente cientificista, pero al lado de este modelo biomédico está el modelo humanista, que trata de rescatar todos los aspectos
del ser humano. Y en este campo, entonces, la medicina centrada en la persona debe ocupar un rol muy importante, como lo está haciendo a partir de algunos años. El doctor Álvaro Rodríguez nos ha hecho reflexionar en cuanto al lenguaje. El lenguaje, instrumento de comunicación y desarrollo humano de las civilizaciones y de las culturas. En la historia del Homo sapiens, sobre todo, al margen de que también las otras especies animales tienen sus mecanismos de comunicación, el lenguaje ha sido muy importante para el surgimiento de las civilizaciones y de las culturas. El filósofo alemán Ernest Cassirer, en su libro Un estudio sobre el hombre, una introducción a la filosofía de la cultura humana, dice que han surgido casi paralelamente el lenguaje y el mito en la historia de la humanidad. Adela Cortina, esta filósofa española, en su Ética, establece 3 etapas en el desarrollo de la historia de la ética. Primero, las éticas del ser, que empiezan con Tales de Mileto y siguen con Sócrates, Platón y Aristóteles, la búsqueda del ser, de la realidad. Posteriormente, las éticas de la era de la conciencia, con Hume, sobre todo Kant y Schiller. Y cómo evoluciona que actualmente se habla de las éticas de la era del lenguaje. Estamos viviendo la ética de la era del lenguaje a partir de Nietzsche, John Rawls con la teoría de la justicia, y en el campo de la medicina y de la ética y la bioética, Karl Otto Appel, Habermas con su ética del discurso. El lenguaje científico, como lo han expresado claramente, ha tenido un gran desarrollo, un notable incremento. Inclusive se ha buscado un lenguaje único ante la complicación inclusive de otras lenguas, de otros idiomas. Y los del Círculo de Viena han pensado que se podía encontrar un lenguaje único, pero a partir de las matemáticas. El lenguaje médico, por su parte, ha tenido también que desarrollarse por todas las exigencias de su desarrollo. Yo recuerdo mis primeros años de la Facultad de Medicina en que fue una necesidad conseguir un diccionario médico para entender la etimología de los términos como lo han expresado. Actualmente la Real Academia de Medicina de España con las academias están elaborando una especie de diccionario o enciclopedia del lenguaje médico. Entonces esto tiene un enorme desarrollo. Pero ¿y para qué ese tanto lenguaje médico? Nos estamos olvidando que el objetivo es la relación médico-paciente. De tal manera que actualmente hay una falta de comunicación, como ya lo han expresado. Se utiliza demasiado el lenguaje técnico. Y se supone que actualmente, ya habiendo superado el paternalismo médico, las decisiones deben ser tomadas en un consenso entre médico y pacientes. Pero se dice que el paciente tiene que entender, comprender lo que le explica el médico y recién dar su consentimiento informado. Este ideal en la vida cotidiana probablemente no se cumple. De tal manera que hay una falta de comunicación, hay demasiado lenguaje técnico y una ignorancia de este lenguaje hacia los pacientes. De tal manera que en este contexto ha sido muy importante esta charla porque nos recuerda que debemos llevar algún lenguaje y la medicina centrada en el paciente tiene esa orientación. Muchas gracias. Gracias, académico Daniel. Tiene la palabra el doctor Izaguirre. Y a continuación le damos la palabra a la doctora Imelda Medina de UTSA. La doctora Imelda Medina de Estados Unidos se forma en la Escuela de Medicina como médica en la Escuela de Medicina de Puerto Rico y Estados Unidos. Y en la Universidad de Miami, Miller School de Medicina, maestría en Salud Pública. Actualmente es presidente de Familias Unidas Internacionales. Ese es su currículum resumidísimo. Gracias, doctor. Tiene la palabra doctora Medina.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con todos ustedes, unidos para el bien de todas las personas de la humanidad. Me gustaría mencionar que la educación y la práctica del cuidado de la salud deben estar informadas por la evidencia y la experiencia orientada a la totalidad de la persona. Y anteriormente se había mencionado varias universidades que están implementando, que están brindando la práctica de la salud y la educación de los profesionales y centrados en la persona. Y me gustaría brindar a su atención también la labor realizada por el doctor Julio Frenk y colegas, la cual fue publicada en Lancet. Se llama Profesionales de la Salud para el Nuevo Siglo, transformando la educación y fortaleciendo los sistemas de salud en un mundo interdependiente. El doctor Frenk, él se encuentra en la Universidad de Miami, tiene una trayectoria muy impresionante en el sistema de salud de México y también en la Universidad de Harvard. Nosotros por medio de nuestras ponencias excelentes hemos identificado varias necesidades que necesitan abordarse. Por ejemplo, como hemos visto por medio del reporte Flexner, vemos una integración de la ciencia moderna al currículo de las escuelas y las universidades, lo cual generó una reforma en el conocimiento que permitió la duplicación de la esperanza de vida en el siglo XX. Y hoy en día vemos con preocupación las brechas e inequidades en salud y la ausencia de herramientas educativas que permitan disminuir los nuevos retos en los países entre regiones. Una de las áreas de mayor rezago es precisamente la educación profesional, en el cual nosotros tenemos la responsabilidad de formar la nueva generación de profesionales de la salud para que una vez completen su educación, no solamente hayan adquirido una educación excelente, un entrenamiento excelente, pero también que sean mejores personas, a como lo hemos indicado y a como lo indica el doctor Perales. Otras necesidades que hemos señalado son, por ejemplo, la necesidad de tener un lenguaje unificado, también la necesidad de empoderar a nuestros pacientes con conocimientos para crear una interacción en el cual haya haya una interacción con la persona a quien estamos sirviendo en la toma de las decisiones. También necesitamos, hay una necesidad de sincronizar las competencias de los profesionales de la salud con las necesidades que vemos en la población y expresadas por las personas. También tenemos una tendencia profesional a trabajar en aislamiento. También necesitamos trabajar más, falta de trabajo en equipo. También se necesita fomentar una atención continua en vez de solamente episódica. También otra necesidad que hay que abordarse es que actualmente hay una orientación hacia la atención hospitalaria y hay enfoques más cuantitativos que cualitativos y también un bajo liderazgo para guiar los sistemas de salud y mejorar su desempeño, entre otras. Entonces, todo esto contribuye a que a la falta necesitamos mejorar la formación de nuestros profesionales de la salud. Me gustaría mencionar dos principios que para ayudar en este proceso, y es la enseñanza transformativa y la interdependencia en la educación.
En la enseñanza transformativa nos movemos del aprendizaje informativo, que es adquirir conocimiento y habilidades, memorizar, formar expertos, al formativo, que es socialización de valores, análisis y síntesis de información, producir profesionales. Y de ahí hacia el transformativo, que se empeña en la producción de líderes y actores de cambio. Este enfoque en la síntesis de información para tomar decisiones, adaptación de los recursos globales en contextos locales. Estas capacidades se construyen una sobre otra y existe una gran interdependencia. Moverse del aislamiento profesional hacia la armonización de la enseñanza, del aislamiento institucional hacia las alianzas, redes y consorcios, desarrollo individuales hacia flujos globales de contenido educativos, métodos de enseñanza e innovaciones tecnológicas. Entonces, las reformas institucionales son difíciles de diseñar y lentas en su implementación. Por eso es que es importante contribuir a la transformación de los centros académicos en sistemas con redes, alianzas y consorcios. La educación interprofesional, multi y transdisciplinaria se puede fomentar al fortalecer la enseñanza a través de tecnología informática, motivar la creación de aptitudes cognitivas sustentadas en el análisis crítico, la identidad profesional y el desarrollo del liderazgo. Es importante también que nos aseguremos sobre la acreditación de las instituciones educacionales, así como la equidad en acceso y calidad de la educación, que debe ser centrada en la persona, provida y servir de forma equitativa, especialmente a los más pobres de los pobres. El panorama sanitario que hoy enfrentamos los profesionales de salud es complejo y un reto en varios niveles, lo cual representa una vez más la necesidad del cuidado de la salud centrada en la persona. Es así que debemos de poner a la persona o población al centro del cuidado. Buscar un currículum basado en competencias que responda a las necesidades de las personas, que es interprofesional, y un esquema de educación de trabajo en equipo movido por las tecnologías informáticas de enseñanza y el manejo de habilidades para el liderazgo en salud con un propósito de servicio, que es amor en acción. Ahora, la pregunta que se desprende es, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Cuántas instituciones educativas están entrando en este proceso de reflexión y transformación? ¿Y qué planes tienen para cumplir con estos nuevos desafíos en la educación de los profesionales de la salud? Gracias. Adelante, doctor Izaguirre. Palabras finales, por favor, para cerrar nuestro simposio. Doctor Izaguirre. Sí. Bueno, ¿tenemos tiempo para la pregunta o ya no hay tiempo para...? Si es que hay algún comentario, podemos abrir, por favor. A ver, ¿hay algún comentario en sala, por favor? 5 minutos. Sí, tenemos que seguir las horas de una manera cuidadosa porque todo está programado así en diferentes partes del mundo que están programados a participar. De acuerdo a esto, esta sesión debe solamente 5 minutos más y se va a obviar el almuerzo, o sea, el almuerzo se va a hacer junto con la siguiente sesión que debe comenzar en 5 minutos aproximadamente. Perfecto. Tenemos 2 minutos entonces, por favor. Comentarios finales, doctor Manuel Izaguirre. Sí, solamente agradecer a los expositores que han dado una brillante disertaciones, sobre todo para realzar la importancia de la educación médica centrada en la persona, y han remarcado fundamentalmente la importancia de no centrar pues la medicina en el enfermo ni en el docente, sino fundamentalmente en la persona del paciente. También es importante que se haya enfatizado que la medicina debe darse pues siempre
en el encuentro de personas, no de pacientes o de entes que tienen alguna dolencia, sino en la confluencia de la persona médico-paciente. También se ha remarcado el crecimiento descomunal del conocimiento y su lenguaje médico, que ha traído dificultades en la comunicación del médico con el paciente y su familia. De tal manera pues que ha sobrepasado el manejo pues del cerebro humano para manejar tanta información que se da en la actualidad. Y finalmente se ha remarcado la importancia de incluir en la currícula la colaboración interprofesional para que el profesional que egrese adquiera las competencias para el cuidado integral de la salud. Al igual, tener presente que se tiene que eliminar las barreras de la comunicación y colaboración interprofesional para obtener el adecuado cuidado integral de la salud. Eso es lo que se ha remarcado en el Review de la Mañana, y no nos queda más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, a los disertadores de esta mañana, al doctor Horacio Toro por acompañarme en la presidencia de este simposio. Buenas tardes y le paso la palabra al doctor Toro. Muchas gracias, doctor Izaguirre. Muy bien, ha sido un simposio muy importante que nos permite sacar 4 puntos claros. Promover la introducción de la filosofía y principios de la medicina centrada en la persona en las instituciones formadoras de recursos humanos. En estas instituciones formadoras de recursos humanos, el estudiante debe aprender no solamente lo biológico, sino también enseñársele todos los aspectos psicológicos y espirituales de las personas. Estamos enfrentando desde la formación una avalancha de un lenguaje no comunicativo y un lenguaje que impide un acercamiento más con la persona paciente. Debemos introducir cambios en la formación. Finalmente, la interacción y colaboración interprofesional e interdisciplinaria es importante e indispensable. Las universidades deben ser parte de este movimiento mundial en medicina centrada en la persona. Agradecer la presencia y la colaboración del doctor Manuel Izaguirre en la copresidencia, de los panelistas, doctores Vildósola, doctor Calvo y doctora Medina, así como agradecer y felicitar por las presentaciones que nos han hecho hoy día los 4 panelistas. Muchísimas gracias y felicitamos nuevamente al doctor Juan Enrique Mesich por esta iniciativa tan interesante e importante. Muchas gracias y cerramos este simposio. Hasta cualquier momentito. Muchas gracias al doctor Horacio Toro. De esta manera, entonces, hemos concluido con el segundo simposio de la jornada del día de hoy, que abordó el tema Educación en Salud Integral centrada en la persona. Reiteramos el agradecimiento a los presidentes de este simposio, el doctor Horacio Toro y al doctor Manuel Izaguirre, así como a todos los participantes en el evento.